Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de seguir meditando en su palabra, en especial en este libro de los Hechos. Hemos dicho que muchos dividen el libro de los Hechos en dos partes. La primera parte desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 que estudiábamos hace 15 días y la segunda parte a partir de este capítulo 13. Hemos meditado y ya hemos repasado un poquito todo lo que hay en la primera parte, como desde que el Señor Jesús resucitó y estuvo con sus discípulos, la ascensión, la encomienda que les da a la iglesia. Todos los primeros 7 capítulos nos narran sobre el surgimiento de la iglesia en Jerusalén. Y es a partir del capítulo 8 que a raíz de la muerte de Esteban, que se narra al final del capítulo 7, y la persecución que se inicia en la iglesia, comienza a abrirse nuevas iglesias. Primero la iglesia en Samaria, después en el capítulo 9 nos narra cómo el Señor llama al apóstol Pablo, lo confronta, siendo él un perseguidor de la iglesia, lo confronta y le llama para su servicio también. El capítulo 10 nos narra cómo la visión de Cornelio y de Pedro da apertura ya no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, es decir, a todo el género humano, no solamente a los judíos. Al principio los cristianos, los primeros cristianos, los de Jerusalén y los de Samaria pensaban que el evangelio era específicamente para los judíos, pero a raíz de ahí comienza, o a partir de ahí, perdón, comienza a abrirse el evangelio a todos los gentiles. El capítulo 11 nos narra cómo surge y cómo se refuerza esta idea. Surge la iglesia de Antioquía, que es la iglesia que nos narra este capítulo 13. El capítulo 12 que veíamos hace 15 días, vimos como la muerte de Jacob y cómo Dios libera en una forma milagrosa, poderosa a Pedro de la muerte. Este capítulo 13 nos narra entonces el inicio de los viajes del apóstol Pablo y hasta el final. Vamos a ver que al final, en el último capítulo, no termina, podríamos decir, la historia de la iglesia, no termina la historia también de los viajes del apóstol Pablo, pero nos sigue hablando cómo la iglesia sigue creciendo y desarrollándose y expandiéndose como el Señor había mandado hasta lo último de la tierra. He titulado a esta meditación del día de hoy el reto, la encomienda, el reto que Dios nos ha dado. Desde ahí el primer versículo, perdón, el primer capítulo en el versículo 8 nos narra de este reto, de esta encomienda. Y lo primero que tenemos que decir es que ese reto, esa encomienda está puesto por Dios, no está puesto por el pastor, no está puesto por los líderes de la iglesia, no está puesto en aquel entonces por los apóstoles, está puesto por Dios. Decía que ahí en el versículo 8 del capítulo 1 dice la palabra de Dios y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, estos primeros capítulos que ya hemos visto, hemos estudiado un poco esta parte. Y podríamos decir que ahí, en esa primera vez que se marca la encomienda, el reto, es una forma en que el Señor lo hace en una manera general a todos sus discípulos. Pero en este capítulo 13 lo hace específicamente a 2 personas, a Pablo y a Bernabé. Y decía que el llamado, el reto no es de los líderes, no es de que alguien me parece muy simpático y a este lo vamos a invitar para que haga esta tarea, no, sino que el llamado es de Dios. Y lo que vemos en los primeros versículos del capítulo 13 que dio lectura a nuestro hermano Salomón, nos habla de un grupo de líderes de la iglesia. Dice ahí que eran profetas y maestros, es decir, que eran los que tenían a su cargo la dirección de la iglesia ahí en Antioquía. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Dice el texto literalmente, estos ministrando al Señor. Es decir, ministrando quiere decir sirviendo a Dios en el ministerio que ellos tenían, en la vocación, en la función que ellos estaban ejerciendo. Unos eran profetas
y otros eran maestros. Generalmente, cuando hablamos de profecía o cuando se escucha la palabra profecía, regularmente siempre como que pensamos en alguien que va a hablar sobre cosas que van a pasar en el futuro. Y generalmente lo pensamos así por la preposición de la palabra profetés, ¿no? Que es la palabra. Y en sí hay ese sentido también porque en español, en nuestro castellano, la palabra profetizar tiene que ver con predecir un hecho futuro. Alguien que profetiza es alguien que predice un hecho futuro, dice así el diccionario, o dice otra connotación, predecir a alguien un hecho futuro por simple intuición o por conjeturas a partir de ciertos indicios. Eso es profetizar en español, pero la Biblia no solamente tiene ese uso, sino que el profeta en la Biblia es el que tiene el ministerio de hablar de parte de Dios, el que trae un mensaje de parte de Dios. No simplemente va a hablar sobre el futuro, sino trae un mensaje, una enseñanza de parte de Dios. Este es el ministerio de la profecía. Pero si somos atentos, cada quien cuando predica el evangelio, cuando predica la palabra de Dios, en un sentido sí está profetizando o hablando sobre el futuro, así como lo dice nuestro español. ¿Por qué? Porque cuando alguien le comparte la palabra de Dios a otra persona y esta persona escucha y atiende al llamado de Dios, se le está hablando sobre su futuro, que ese futuro va a estar en la eternidad. Y alguien que atiende al llamado de Dios puede saber que en el futuro va a estar en la presencia de Dios. Y alguien que no atiende el llamado de Dios, alguien que no hace caso a la invitación de Dios, también se le advierte sobre el futuro, que su futuro será el castigo eterno. Puede que haga caso o que no haga caso, pero se le está hablando sobre el futuro. Entonces, cuando alguien predica, alguien comparte, cuando salimos a evangelizar, en un sentido estamos también profetizando. Entonces dice la palabra de Dios que este grupo de líderes eran predicadores, hombres que estaban ahí para anunciar el mensaje de la palabra de Dios, que traían el mensaje de la palabra de Dios, y maestros. Creo que con creo que con el término de maestros no tenemos mucho problema. Todos entendemos que es los que enseñan, los que instruyen, los que dan los primeros pasos para que nosotros podamos ir conociendo, ir sabiendo. Este grupo de líderes estaba ministrando, estaba sirviendo a Dios con su liderazgo. También dice que estaban ayunando, es decir, lo que debemos también de entender es que estaban en constante comunión con Dios. Generalmente cuando hablamos del ayuno y la oración, también lo asociamos a pedirle a Dios. Casi siempre, como que esa es nuestra forma de pensar. Cuando alguien está en ayuno y oración es porque le está pidiendo algo a Dios. Y generalmente decimos, por ejemplo, a veces, vamos a dar gracias por los alimentos. Fíjense cómo hacemos esto. A veces decimos, yo voy a hacer la oración y voy a dar gracias por los alimentos. Y muchas veces esa oración de gratitud por los alimentos termina también haciendo varias peticiones. En lo personal me he propuesto no hacer ninguna petición cuando damos gracias por los alimentos y me cuesta trabajo a veces porque estamos orando y como que en ese sentido tenemos esa idea de que, bueno, dar gracias por los alimentos y sin querer ya estamos pidiendo una u otra cosa. Debo reconocer que es importante que nosotros también pongamos atención en tener un tiempo constante en la oración. A veces decimos, bueno, voy a orar y a veces ese tiempo de los alimentos es el único momento de oración durante todo el día. Creo que debemos de apartar un tiempo específico para estar en comunión. La oración no se trata solamente de pedir. La oración se trata de tener esa comunión, esa relación con Dios, esa amistad, porque la Biblia así lo maneja. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son mis amigos porque yo les digo qué es lo que voy a hacer. Y eso es algo bien importante, de tener esta relación de amistad. Por ejemplo, ustedes tienen amigos y cada vez que ven a sus amigos le piden algo.
cada vez que ven a sus amigos. ¿Qué hacen cuando ven a sus amigos? Van a ver a sus amigos para pedirles algo. Seguramente habrá alguna ocasión probable, o probablemente habrá alguna ocasión en que les pedimos algo a nuestros amigos, pero no es el general de todas las ocasiones que veamos a nuestros amigos el que le pidamos algo. A veces nuestros amigos también nos piden algo y es algo importante que nosotros sepamos corresponder. Algunos dirán, bueno, es que es nuestro Padre Celestial y por eso tenemos la confianza para pedirle. Y sí es cierto, es nuestro Padre Celestial y tenemos la confianza de pedirle a nuestro Padre Celestial sobre nuestras necesidades. Pero vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Siempre que vemos a nuestros padres es para irles a pedir algo? ¿Es para pedirles algo? Tenemos esa confianza y lo podemos hacer, pero creo que no debe de ser el común, no debe de ser lo de siempre, que vamos a ver a nuestros padres para pedirles algo. Entonces, cuando hablamos o cuando leemos aquí que este grupo de siervos suyos, este grupo de líderes de la iglesia estaban ministrando al Señor, es decir, estaban haciendo la labor que les tocaba hacer, estaban sirviendo al Señor en lo que a cada uno les correspondía y ayunando. Yo creo que sí es importante que en algún momento estudiemos un poco sobre el ayuno. Vemos que estaban en comunión con Dios, les gustaba tener esa comunión con Dios. Recordemos, el Señor Jesús enseñó esto mucho a sus discípulos, de estar en esa constante comunión con Dios. Vemos, por ejemplo, a Daniel, que se propuso en su corazón no contaminarse, dice la palabra, y él estaba practicando un tipo de ayuno especial, porque quería tener esta comunión con Dios. No se trataba simplemente de pedirle a Dios, no se trataba simplemente de estar esperando que Dios diera algo, hiciera algo, sino estar en esa constante comunión. Y lo que vemos entonces es que estos líderes estaban así, sirviendo a Dios en comunión con Él. Les gustaba estar en esta comunión. La iglesia de Antioquía, ya dijimos que se narra aquí en este capítulo 13, es la misma que se narra en el capítulo 11, donde a los cristianos se les llamó, perdón, a los discípulos del Señor Jesús se les llamó por primera vez cristianos. Y lo que vemos en este grupo de 5 líderes que se mencionan en estos primeros versículos del capítulo 13, es que era un grupo que venía formado o estaba formado por diferentes líderes de diferentes, podríamos decir, nacionalidades o diferentes. Ya no solamente eran judíos. Si vemos a Bernabé, dice ahí Simón de Níger, que la verdad quisieron suavizar ahí en nuestra traducción de los 60, que dice que le llamaban de Níger, en la versión textual dice que le llamaban el negro. Tal vez estaba prietito como yo, ¿verdad? Entonces a Simón que le llamaban el negro. Y después también nos habla de Lucio. Lucio es un nombre romano. El nombre de Lucio es un nombre romano. Entonces podemos inferir que también junto con Manahem, ahí en nuestra traducción dice Manahen, en la otra versión hay una J ahí que le pusieron Manahem, que se había creado con Herodes el tetrarca, es decir, estos dos, Lucio y Manahem, eran romanos o de ascendencia romana, no eran judíos, no podemos inferir eso. Pablo, judío y con ascendencia judía, sí, pero lo que vemos, lo que entendemos es que este grupo de líderes era un grupo de diferentes contextos. Dentro de este grupo que estaba trabajando y que estaba en comunión con Dios, el Espíritu Santo llamó específicamente a Pablo y a Bernabé para un ministerio, para la obra, dice ahí, que él los había llamado. Y creo que podríamos hablar mucho desde aquel capítulo 9 en que el apóstol Pablo tuvo ese encuentro con el Señor Jesús. Creo que podríamos hablar mucho de eso, como él cuando el Señor Jesús lo confronta y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Y entonces dice en el versículo 9 el versículo 6 del capítulo 9, que Pablo estaba temblando y temoroso y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor Jesús le dijo,
entra, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Desde ese capítulo 9 hasta este capítulo 13, a veces como que nos saltamos muy pronto. Algunos hablan de la preparación de Pablo mucho antes de esto y dicen, es que Pablo era fariseo, así se describe él allá en Filipenses, y dice también en algún lugar que él fue instruido a los pies de Gamaliel y dicen, pues es que el apóstol Pablo tuvo mucha capacitación allá, pero un poco se habla a veces de la capacitación y la preparación que tuvo ya como creyente y cómo Dios le llamó y le instruyó, le preparó, le capacitó desde ese capítulo 9 a este capítulo 13. Y es precisamente en la carta a los Gálatas, el primer viaje que realiza el apóstol Pablo, este capítulo 13 y 14 nos hablan del primer viaje que el apóstol Pablo realizó, fue a esta región de Galacia, a esta región donde había pues mucha idolatría, como si ustedes lo leen detenidamente, enfrentaron situaciones muy difíciles el apóstol Pablo, pero es a esta región de Galacia donde el apóstol Pablo dirige una carta y les cuenta un poco de ese tiempo que él estuvo preparándose antes de ir y de realizar ese viaje. Si vamos a los Gálatas en el capítulo 1 y capítulo 2, él narra un poco de esto. Fíjense, voy a leer en Gálatas 1, el versículo 11 en delante, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre. Él sabía, porque sabía que el Espíritu Santo le había llamado para ir a anunciar las buenas nuevas. Pues si yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre, dice el versículo 12, perdón, de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Estoy en Gálatas. Y luego en el versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Entonces ahí nos está dando una noción más o menos del tiempo, de lo que había pasado desde ahí. Y dice, para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero más específicamente en el capítulo 2, verso 1, dice de la siguiente manera. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Entonces, ¿cuántos años habíamos dicho primero? 3. Y luego 14, 17 años. Y dice todavía ahí, sigue hablando de esto, cómo apenas iba a salir a realizar ese viaje a esa región de Galacia, a esa región, a esas ciudades, porque si leemos los primeros versículos de Gálatas, cuando dice a las iglesias que están en Galacia, en la región, o sea, son varias iglesias, son varias ciudades, son varios lugares que están en esa zona que hoy es Turquía, ¿no? Dice el versículo 7 del capítulo 2. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, es decir, al apóstol Pablo se le encomendó de parte de Dios predicar a los no judíos y al apóstol Pedro predicar a los judíos. Versículo 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. El que actuó en Pedro para que fuera a predicar a los judíos, actuó en mí, dice el apóstol Pablo, para ir a predicar a los no judíos. Versículo 9, este es muy importante. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la incircuncisión. ¿Se dan cuenta? Está haciendo referencia el apóstol Pablo a ese momento en que los líderes de ahí de Antioquía lo enviaron, bueno, lo consagraron porque dice que les impusieron las manos, dice que lo enviaron a este lugar, a esta zona para predicar el evangelio y cómo Dios lo había escogido para este ministerio en especial. Entonces,
el apóstol está hablando en este momento de cómo Dios lo llamó, lo apartó para ese ministerio, para ese reto, para esa encomienda, para esa tarea. ¿Cuánto tiempo pasó? Dijimos. ¿Por qué Dios, desde que lo llamó ahí en camino a Damasco hasta ahora en Antioquía, por qué Dios en ese momento obra de esta manera especial para presentarle el reto al apóstol Pablo? Algunos decían, bueno, pues ya lo había apartado. Dios ya lo había apartado. Efectivamente, Dios ya lo había apartado. Pero tenemos que entender, y hemos dicho la primera situación en cuanto al reto. El reto lo pone Dios, lo da Dios en el momento, en la forma, en la manera en que Él lo ha determinado para cada uno de nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros, Dios nos ha hecho un reto y Dios nos ha confrontado o nos hace constantemente un reto. Creo que debemos estar atentos a eso. La segunda cosa que veo en cuanto al reto, esta encomienda que Dios hace, es que Dios pone todo, pone todo. Cuando Él llama para algo, cuando Él pone a alguien una carga, algo que tiene que realizar, Dios va a poner todo. El pasaje no nos dice muchas cosas. Si ustedes leen estos dos capítulos, el capítulo 13 y 14 del libro de los Hechos, no nos dicen muchas cosas, pero sí nos dice qué hicieron Pablo y Bernabé y Juan Marcos, porque habla primero también de Juan Marcos, y probablemente algunos otros, ya si ponemos atención en algunas expresiones que vemos por ahí en estos pasajes, no vamos a darnos cuenta de muchas cosas que hicieron, pero sí nos da cosas específicas que Dios realizó. Por ejemplo, no dice cómo eligieron ir a esa zona de Galacia. No dice cómo eligieron ir a esas ciudades en específico, pero seguramente pues Dios les guió en oración para que, y les dio dirección para que fueran a esas ciudades y que partieran el evangelio en esas ciudades. Dios ya tenía preparadas a personas en ese lugar. Creo que una de las cosas que sin duda Dios tiene preparado son a las personas a las que se les iba a compartir el evangelio. Los corazones que iban a creer en él, Dios los tiene preparados. Y hay muchas cosas muy interesantes que podemos ver, que si es cierto que por un lado hay oposición, por otro lado podemos ver la respuesta magnífica de parte de Dios hacia los corazones, hacia las personas que habían de creer. Por ejemplo, en el pasaje, en la porción que leyó nuestro hermano Salomón, apenas los primeros versículos del capítulo 13, donde ya salieron y cómo fueron dirigidos hacia Chipre y cómo cruzaron toda esta isla que viendo la distancia son más de 140 kilómetros, casi 150 kilómetros de un lado a otro lado. Dice que encontraron a este procónsul Sergio Paulo, pero dice que había oposición porque ahí había otra persona que era un mago, que era, lo describe ahí con mala intención, que era Bar Jesús. Y entonces vemos, por un lado, la bendición, como Dios quiere obrar, y por otro lado vemos la oposición. Y ahí es donde está el reto, ¿verdad? Porque el reto generalmente no es algo fácil, sino es algo que va a costar trabajo. Nosotros sí decimos, bueno, Dios va a obrar, Dios va a poner todo, Dios pone todo, sí, pero precisamente vamos a encontrarnos con esa situación de la oposición. Y las ciudades que visitaron, Antioquía de Pisidia, que no es la misma Antioquía de la que salieron, porque describe y lo especifica el pasaje, y también aquellas ciudades que visitaron de Iconio y todo esto, nos muestra cómo el apóstol Pablo realizó este ministerio. En el capítulo 13, en la segunda parte, casi lo que va al final, hay un discurso tremendo del apóstol Pablo, una predicación como la que veíamos la semana pasada de Pedro, bibliocéntrica, cristocéntrica, y donde hace un desafío el apóstol Pablo a las regiones de ahí, a los varones y a las regiones de ahí, de Antioquía, de Pisidia, los invita a que escuchen la palabra de Dios. Y
vemos la respuesta tan tremenda al final. Vemos, sí, oposición, pero sobre todo vemos la respuesta tremenda al final. Versículo 43, capítulo 13 del libro de los Hechos. Y despedida la congregación, fíjense en estas palabras, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes habiéndoles les persuadían y que se preservasen la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y algunos pues se pusieron celosos. Dice ahí que los judíos comenzaron a contradecir y a blasfemar de las cosas. Pero el versículo 42 dice, los gentiles oyendo esto se regocijaron y glorificaban la palabra de Dios y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella región. Es cierto, hubo mucha oposición, pero también lo cierto es que Dios sobró mucha respuesta. Decía que en Iconio y en Listra fueron uno de los lugares donde hubo quizá más oposición. Pero dentro de toda la oposición que podemos leer ahí, vemos unos pequeños lucecitas que hablan de lo tremendo, lo impactante que fue el evangelio para muchos en esos lugares. Por ejemplo, en el capítulo 14, versículo 1, dice, aconteció que en Iconio, que entraron junto en la sinagoga de los judíos y que hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de los judíos y asimismo de griegos. Muchas respuestas. Después habla de la oposición que hubo, como muchos también estuvieron en contra, pero a pesar de eso, en el verso, fíjense, apenas en 2, 3 versículos, dice, por tanto, el versículo 3, se detuvieron allí mucho tiempo. O sea, aunque hubo oposición, algo que es sorprendente, se detuvieron ahí mucho tiempo. En Listra prácticamente no los dejaron predicar al apóstol Pablo. Dice el pasaje que ahí en Listra el apóstol Pablo vio a un hombre que estaba enfermo, lo sanó y todos comenzaron como a adorarlo al apóstol Pablo. Y esto nos enseña mucho acerca de los milagros, ¿verdad? O las cosas milagrosas que muchos quieren ver a veces en la iglesia. Muchos piensan, si se hiciera un milagro, si se hiciera un milagro, yo creería. Y estaríamos en ese sentido diciendo, bueno, yo quiero ver algo para creer. Pero creerle a Dios no va asociado con las cosas milagrosas. Es sorprendente porque muchas personas han visto cosas milagrosas y no le creen a Dios. La muestra es el pueblo de Israel que vio muchas cosas milagrosas, vio a Dios abrir el mar, vio a Dios sacar agua de la piedra, vio a Dios que les mandaba el maná y aún así había incrédulos. Y cuando el Señor Jesús también ministró en medio de las multitudes, sanaba a muchos y a pesar de eso, mucha gente era incrédula. Y lo que hizo el apóstol Pablo en esta ocasión también fue sanar. Y es sorprendente que al principio se ve que nadie creyó, todos los creyeron a ellos dioses. Creyeron que Pablo y Bernabé eran dioses. Fíjense cómo dice que en el pasaje el versículo 14, capítulo 14, versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo semejanzas de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Les pusieron nombre. Dice más adelante que el sacerdote de Júpiter ya llevaba un animalito para sacrificarlo y ya iban a ofrecer el sacrificio y Pablo y Bernabé rasgaron sus vestidos y decían, ¿cómo es posible? De esto es lo que nosotros los queremos sacar de esta idolatría. Y dice cómo hubo todavía más oposición y habla de la primera vez que apedrean a Pablo, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, los que estaban en contra de él, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. A pesar de toda esa oposición, a pesar de todo lo que pasó, vemos que el primer viaje misionero del apóstol Pablo
fue exitoso, podríamos decirlo de esta manera, porque Dios había preparado todas las cosas. Algo que nosotros tenemos que también tener claro que en esto cuando decimos que Dios tiene el control de todo y ha preparado todo, incluso las circunstancias. A veces hay circunstancias y que nosotros vamos a encontrar difíciles. Y yo creo que es muy sano también que nosotros cuando le pidamos a Dios, le pidamos que Él obre en las circunstancias, que las ponga de una forma adecuada, que obre de tal manera en que las cosas puedan darse de la mejor manera. Dice el versículo 20, pero rodeando los discípulos le levantaron y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé a Derbe. A lo mejor alguien que pasara por una situación así diría, yo ya no regreso, ¿y qué vengo a hacer aquí? Todavía que me sacan de esta manera y todo eso. Pero lo que vemos es que ellos regresaron. Sorprendente para algunos, pero ellos regresaron. Versículo 21. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, a esos lugares donde había muchos que estaban en contra de ellos. Pero, y todavía más, y lo que nos marca realmente cómo Dios estaba obrando y estaba haciendo las cosas en una forma sorprendente es que no solo fueron, hablaron y dijeron, sino que establecieron iglesias, formaron líderes, no dejaron las cosas así nada más. Fíjense cómo dice el versículo 23, constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, quienes habían creído. Estos nos habla de líderes de las congregaciones. Dios pone todo. Cuando Dios da una encomienda, Él pone todo. Él pone la dirección, Él pone las personas, pone las circunstancias, Él pone incluso los recursos. Y estoy sorprendido también que en este pasaje no habla nada sobre los recursos. Muchos pasajes en la Escritura nos habla sobre los recursos que necesitó, pero un viaje así, que no es un viaje de 2 días, 3 días, sino un viaje de meses, años, requiere el subirse, el transporte, el ir en el barco, en la comida, en lo que va a hacer, todo, es algo que cuesta, viajar cuesta. Aunque algunos han dicho que es más fácil estar viajando que vivir, que es más fácil y económico estar viajando que vivir en un solo lugar, eso por ahí lo he escuchado. Pero lo cierto es que viajar cuesta. Y la Biblia sí nos habla mucho acerca de cómo Dios proveyó en diferentes ocasiones para sus siervos. Por ejemplo, ahí en Filipenses, que es un pasaje que leemos, creo que hoy lo vamos a leer para las ofrendas, el apóstol Pablo le da gracias a la iglesia de Filipenses y les dice que siempre le estuvieron mandando para sus necesidades. Desde el principio de mi ministerio, dice ahí, ustedes siempre me estuvieron enviando, procurando para mis necesidades. Luego el apóstol Pablo, por ejemplo, a Tito, le recomienda, ahí en la carta a Tito, en el capítulo 3, le recomienda que cuando vaya alguien a visitarlos, un predicador o algo, dice, encamínalos con solicitud, dice el 3:13 de Tito, ¿no? Dice, a Cenas, intérprete de la ley, y Apolos, que eran predicadores, que también se mencionan en algunos otros pasajes, dice, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Pero además agrega, versículo 14, aprendan también los nuestros a ocuparse de buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Dios siempre pone todo y usa a su iglesia de una o de otra manera. Cuando Él nos da una encomienda, Él va a poner los recursos. Eso es algo que yo he estado convencido. Si algo es de Dios, Dios pone las formas, Dios pone la manera. Algunas veces también vemos al apóstol Pablo, porque también lo describe así la escritura, trabajando en su oficio. Dice ahí que con Priscila y Aquila, la escritura, en algunos textos, su oficio era las casas de campaña, se dedicaban a hacer eso. Entonces, en algunas ocasiones, y él se lo describe allá a los de Corintios, dice, yo sé que
como apóstol tengo privilegios, pero a veces no uso de esos privilegios porque también sé trabajar y también había trabajado y lo había hecho. Pero cuando Dios llama y nos pone un reto, Él es el que provee todas las cosas. Allá en los profetas menores les dice al pueblo que estaba dudoso de reconstruir el templo, le dice, mía es la plata, mío es el oro. Dios siempre pone todas las cosas a través de su pueblo. Al final del viaje, yo leí los últimos versículos del capítulo 14. Fíjense, en 2 capítulos nos narra todo este viaje y toda esta historia tan sorprendente y cómo Dios que llama para ese ministerio, que llama para ese reto, que llama para esa encomienda específicamente, eh, Él pone todas las cosas, la dirección, las personas, las circunstancias, los recursos, Dios obra todo en, en cada momento. Al llegar al final, lo que leemos es la bendición tan grande que es cumplir con el reto, con la encomienda que Dios nos da. Versículo 27 del capítulo 14 dice, habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. La pregunta de hoy quizás será, ¿qué esperamos para atender el reto, la encomienda que Dios nos ha dado? A la iglesia Betania hoy aquí en el 2021, en medio de la pandemia, en medio de la situación, aunque ya decimos que estamos casi en verde, yo luego les digo, sí, verde color sandía, verde por fuera, rojo por dentro, pero bueno, ya estamos seguramente la próxima semana que habrá elecciones, ya estarán anunciando el verde porque han anunciado mucho el regreso a clases el 7. Entonces, hoy estamos en esta situación, hoy Iglesia Betania, ¿qué estamos esperando? A veces estamos diciendo, ay, me gustaría que hubiera esto, pero analizando y viendo lo que Dios o la forma en que Dios está obrando en medio de su iglesia y la forma en que Dios obró con esta iglesia, ellos estaban sirviendo y en una comunión completa con Dios. En ese momento Dios llama a los líderes y Dios yo creo que nos ha estado llamando a que tenemos que estar haciendo algo. Lo que se ha estado viviendo es cuestión de vida y muerte y es importantísimo cada momento, cada momento es muy importante porque lo que estamos hablando es cuestión de vida y de muerte. Y Dios nos está invitando a que atendamos al llamado, la encomienda que Él nos ha dado. Algunos dirán, tal vez, a mí no me la ha hecho personalmente. Yo creo que cada día Dios nos está invitando de una forma personal para que tus dones, tus habilidades, tus capacidades, todas las pongamos al servicio del Señor. Algunos también dirán, bueno, yo estoy en la etapa de preparación. El apóstol Pablo se preparó 17 años, ya dijo usted, pero también vemos algunos hermanos que ya llevan 17, 18, 19, 20, 30, 40 años en la obra del Señor. Dios nos está llamando. Dios nos está llamando. Hoy es el día. Hoy es el día. Tal vez Dios me ha estado llamando y nosotros nos hemos estado resistiendo a ese llamado. ¿Cuál es tu llamado? ¿Qué es lo que Dios te está invitando? ¿Qué es lo que Dios te está hablando a que tú hagas? Es cierto, el apóstol Pablo y Bernabé fueron consagrados para este ministerio. ¿Para qué ministerio Dios te está llamando? Para que tú realices, para que tú atiendas a esta encomienda. Ya no es tiempo de esperar. Hoy es el día en que Dios nos está invitando a que atendamos el llamado, que vayamos y anunciemos las buenas nuevas de salvación. Voy a invitarles y vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro y decirle, Señor, aquí estamos. Queremos estar sirviendo, queremos estar
haciendo lo que nos toca. Queremos estar en esa comunión contigo. Tú dinos qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde es que tenemos que ir. Sabemos que tú vas a poner todo. Danos tu dirección. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu cuidado, tu gran amor, tu bondad en nuestras vidas. Gracias por las cosas que tú obras, a pesar de que nosotros fallamos, a pesar de que nosotros nos equivocamos. Señor, confiamos en que tú estás obrando poderosamente en medio de tu iglesia. Que tú vas a hacer algo especial. Lo estás haciendo a través de estas circunstancias que estamos viviendo el día de hoy. A través de todas estas situaciones, Señor, que estamos viviendo. Confiamos en ti y esperamos en ti, Padre Celestial. Y te rogamos, te suplicamos, Señor, que si tú nos has dado una encomienda, Señor, estemos atentos a tu voz, dispuestos a hacer lo que tú nos pides. Hoy que estemos dispuestos a honrarte, a servirte. Que, Señor, nuestra vida completa esté en todo momento a tu servicio, Señor. Pues te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.